Menos mal que no hacemos el programa el día martes, porque yo me vengo de Murlo, tren, subte. ¿Hubiésemos hecho un programa el día martes? Complicado el tema, ¿no? Complicado. Sí, bueno, el martes fue fue un día histórico, ¿no? El primer paro nacional en 10 años, ¿no? No solo el primero en 10 años, sino más específicamente el primer paro nacional contra un gobierno kirchnerista, ¿no? Tomando el de Néstor y los dos de Cristina. El paro, bueno, ya es sabido por todos, convocado por la CGT Azopardo, la CTA Micheli y la CGT Azul y Blanca. Las principales reivindicaciones eran por el mínimo no imponible, el mal llamado impuesto a las ganancias, que hoy en día, trabajo. ¿Cómo? O impuesto al trabajo, o impuesto al trabajo, sinónimo que podemos sacar. Digamos que ya este año la situación avanzó a un punto en que creo que en cualquier momento, no sé, lo paga alguien que cobre menos el salario mínimo, si se sigue extendiendo la situación, por asignaciones familiares para todos, o por lo menos para también mover el monto a partir del cual se dejan de percibir. Y un interesante aporte que hizo Pablo Micheli, secretario general de la CTA, en la conferencia de prensa, e incluso antes en declaraciones a medios en el mismo día, que él hablaba de que los cortes, que fueron lo que más mostraron los medios, ¿no? Los cortes de acceso, de ruta o de calles. Fue lo que más mostraron, porque creo que fue la única movilización que hubo. Claro, sí, bueno, no era un paro sin movilización, entonces, además de que era lo único dinámico y que se podía ver en la calle, también fue muy interesante la vuelta que le encontró Micheli en la declaración, que dijo que era una medida que apuntaba a poder garantizar la opción de adherir al paro para los trabajadores precarizados o en negro, que no pueden participar en medida de fuerza porque serían despedidos. Es un poco incomprobable, digo, ¿no? En tanto diagnóstico, si realmente eso sirvió más o menos, si los laburantes precarizados negros tenían o no ganas de parar. Ahora, es interesante porque justamente incorpora la realidad y las demandas de la enorme mayoría de los trabajadores que están precarizados o en negro. Recordemos que en negro, o sea, no es ni siquiera precarizado, es en negro, es algo ilegal, es sin ningún tipo de aportes a la seguridad social, sin contrato, sin nada. Está el 35% de los trabajadores argentinos, lo cual es un porcentaje altísimo. Y después, bueno, lo que es precarización, es decir, contrato eventual, tercerización, etcétera, eleva a la cifra muchísimo más, con lo cual son compañeros que obviamente no cobran salario familiar ni tributan impuestos a las ganancias, y que era muy importante por esta etapa de la clase trabajadora argentina incorporarlos a los reclamos. Sí, Luis. Y un dato no menor, ya que habla de los trabajadores negros, que inclusive en el Ministerio de Trabajo hay trabajadores precarizados y en negro, que es peor todavía, porque es el que se encarga de... Es un conflicto que surge bastante ahí mismo, porque, bueno, es un punto neurálgico y los compañeros, yo conozco a algunos de los compañeros de la Junta Interna de ATE del Ministerio, y justamente ellos se dan una política de elaborar mucho eso en sus materiales, en su acción, en sus reclamos, porque justamente el eslogan de ellos es: el trabajo digno empieza por casa. De hecho, la agrupación se llama Empieza por Casa, porque justo en el Ministerio de Trabajo, que tendría que imponer la legalidad, se producen estas fallas a la legislación laboral. Pero bueno, paro general 2011, 20N, como se dice ahora en la nueva jerga esta medio flogger, que se impone de los medios. En el gremio bancario se notó bastante. Se notó en la no atención al público prácticamente, hasta donde yo sé, en casi todas las entidades, incluso en las casas matrices del microcentro, con algo de laburo, ¿sí? En algunos lugares, inclusive en Banco Ciudad, en las centralizadas sobre todo, hubo presencia de compañeros que fueron a laburar, a hacer laburo interno, pero de todos modos fue un paro muy, muy sentido y muy visibilizado. Ayer salió una nota, ahora no logro recordar, la voy a buscar en el corte, una nota, no recuerdo si no era en Clarín, muy interesante, que hablaba por gremio, o sea, por rama de la actividad económica, qué nivel de pérdidas habían tenido las empresas con el paro. Y las cámaras bancarias registraron unas pérdidas del 20%. O sea, es un porcentaje muy grosso, más teniendo en cuenta lo informatizado que está hoy el laburo bancario, con el home banking, con los cajeros automáticos, etcétera. En el Banco Ciudad, bueno, fue bastante representativo de lo que fue en lo general del gremio bancario. Las sucursales, por lo que yo anduve sondeando con compañeros, no abrieron. Hubo algún caso de compañeros que fueron a la sucursal más cercana a su domicilio a dar el presente, o sea, no adherir al paro. Esto puede ser
imputable también a la desinformación que había, ¿no? Hablamos en el programa pasado de que el sindicato en general, pero en particular nuestra comisión gremial interna no cumplieron ningún rol, digamos, a la hora de informar y de organizar a los compañeros para que adhieran a la medida de fuerza, o para que no adhieran, digo, pero con conocimiento de causa y no simplemente por pensar que tal vez les descontaban el día, como pasaba, porque al ser un paro... Habían dos mails que eran el que hablaba de la bancaria, que decía sin presentarse al trabajo, claro, y de parte que bajaban línea a través de los gerentes, ¿no? Por orden de la administración, de presentarse en la sucursal, dar el presente, irse, o en la sucursal más cercana en caso de que no pueda viajar por los cortes. Claro, que estaba mal, porque digamos el paro era sin asistencia. O sea, si no va, no tenés por qué presentarte. Claro, el tema es que justamente ante la inacción de la gremial, a una modalidad no habitual en el gremio, ¿sí? Donde los paros son con asistencia, se producían estas cosas. De todos modos, es de esperar igual que haya compañeros no hayan querido adherir, pero no descartemos que algunos de los que dieron presente tal vez lo hayan hecho por no saber cómo manejarse. Más que nada la crítica por ahí a la gremial del hecho de decir, tal día se para y no sabes por qué, ni nada, ni siquiera con quién lo consensuaron, con quién hablaron. Exactamente. ¿Hubo plenario delegado? No hubo nada. Aparentemente se debatió nada. Llegó un llamado de Sarmiento 342 y ahí salió el mail. Pero bueno, digamos, para cerrar, un paro que se sintió muchísimo, sobre todo por las características de los gremios que convocaban, en lo que eran los servicios y el transporte, no tanto en la industria, y que en el gremio bancario, como gremio de servicios que somos, se sintió mucho. Hubo algo de laburo, pero en lo que es atención al público y apertura de sucursales fue muy bajo. A mí un compañero me comentaba que tiene acceso a lo que son los procesos de operaciones de las sucursales al día siguiente, que el legajo, no sé cómo se llama, o el archivo era muy chiquitito y no era incomparable a lo que eran otros días, así que me dijo, evidentemente no abrió ninguna sucursal, a lo sumo, lo que pasó en la mía y creo en la mayoría, sí se obligó o se pretendió obligar, y se logró a los tesoreros y a los gerentes a que vayan para abrir y cerrar el tesoro y nada más por el tema de la alarma. Pero eso en lo que es el gremio bancario. Más a nivel general, las consecuencias del paro, por un lado, objetivamente, digamos, lo que es la derecha política argentina salió a fogonear, a querer, digamos, utilizar el paro como herramienta para esmerilar más al gobierno, pero a la vez, y fíjense, esto es muy interesante, algo que leí en un artículo que escribió un intelectual, un economista de izquierda bastante conocido, se llama Eduardo Lucita, decía que era sintomático que incluso los medios de derecha, de oposición por derecha al gobierno, de lo único que hablaban era de los cortes, ¿sí? Y el gobierno también. O sea, el gobierno hablaba de los cortes para desprestigiar al paro, que había sido muy fuerte, y los medios de derecha hablaban de los cortes para mostrar un descontento con el gobierno, toda una especie de caos vehicular, digamos, todo lo que siempre se quiere decir, pero acusaban el golpe y veían que la clase trabajadora evidentemente se había puesto en el centro de la escena. La respuesta, por otro lado, por parte del gobierno, no sé, digo, no, se me ocurren muchos adjetivos. La verdad es que por lo menos fue lamentable. Vino Chuck Norris. Sí. Primero que nada, si tu primer vocero del día, o sea, el tipo que salió a hablar por todo lo medio de la mañana, es un personaje nefasto como Sergio Berni, ¿no? Calificado de Rambito por Hugo Moyano en un arranque de humor brillante. Digo, Bueno, a mí me hizo acordar lo que te comentaba afuera, el personaje ese de los simuladores que mandaban a la selva, al impenetrable chaqueño. Al impenetrable, lo dejaban un año ahí, el tipo venía resentido. Sí. Recordando que Bernie se hizo conocido por infiltrarse entre los mineros en el sur. Sí, exactamente. Esa voz que habla es el aporte la cuarta mágico, voz la cuarta voz, Fe del Bueno. Le damos una bienvenida. Pero bueno, por un lado eso, digamos, ¿no? La respuesta a través de los voceros, por otro lado la respuesta de la propia presidenta, que incluso a compañeros que son kirchneristas les chocó, digamos, un discurso que no creo ni que siquiera que defina a su propio gobierno, digo, pues no es un gobierno que se haya caracterizado, tal vez sí tuvo bastantes deslices en el último año y medio, pero nunca se caracterizó por una retórica, digamos, en contra de la protesta social, digo, más allá de la política efectiva, siempre se habló de un discurso de los sectores populares, del conflicto, de las demandas, de las luchas históricas, etcétera. La verdad que el discurso del martes de la presidenta en San Pedro fue un discurso, y con todos los matices que dije anteriormente, pero la
impronta de ese discurso de ese día fue netamente derechista. Fue tremendo, digamos, la carga simbólica de ese discurso, hablando de prácticamente, se podría resumir en lo que nos gritan las viejas cuando paramos y marchamos, vayan a laburar, digamos. O sea, fue casi ese el mensaje. Se volvió a hacer algo muy peligroso, creo yo, en tiempos democráticos, que es poner en cuestión el derecho a huelga. ¿Sí? Así sea muy matizado y todo, son la presidenta. El piquete. O sea, el piquete ni hablar. Inclusive hasta salió el macrismo a través de la Reta, sí, a decir, bueno, de que Antonia no se había adherido al paro cuando salió Macri, pero después decían de que tampoco estaban de acuerdo con los piquetes. Sí, un dato que no sé si lo dieron. O sea, ahí se pusieron los dos de acuerdo también en... El día de la marcha, la juventud parte de la juventud sindical kirchnerista fue a la marcha de la bancaria, adhiriendo al paro y a la movilización. Con lo cual en varios gremios se vio esto, ¿no? Sí, también que los bancarios también hubo un par de kirchneristas. Inclusive lo que me llamó la atención después de este paro, que inclusive hasta después caló, que quedaron tambaleando, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad terminaron que diciendo de que los reclamos eran válidos, terminó diciendo Caló, lo que pide Moyano es, o sea, no le quedó otra que salir a... Haciendo el análisis también de lo que fueron las declaraciones que salieron en los medios, de la forma en que cada medio lo tomó, y las del discurso de la presidenta, como decía Matías, cabe destacar de que los reclamos son justos, o sea, ¿no? Y son, algo me llamó la atención de que se lo trató de llevar enseguida al plano político, vinculándolo a Moyano y su relación encontrada en este momento con el gobierno. Y muchachos, son reclamos de la CTA desde su fundación, el 82% móvil. La baja del impuesto a las ganancias. Sí, e incluso el propio Moyano ya los hacía estando en el gobierno. Estando con el gobierno. O sea, no hacía paro por eso. No, pero lo que quiero decir es que no es que es algo que lo inventó ahora, digamos. Y otro tema que decían de que era un paro anti-K. Si mal no recuerdo, la CTA hizo paros desde a todos los gobiernos desde los 80, en los 90, por los mismos reclamos. Así que me parece que tratar de llevarlo a ese punto, sí, además un error en la... Siendo que hay gente tan distinta políticamente hablando. Exactamente, o sea, que no... Pasando por el gobierno de Menem, pasando me refiero por los reclamos que... Moyano tira agua para un molino, la CTA tiene otra identidad política. Bueno, ni hablar, Barrio Nuevo. Barrio Nuevo otra, o sea... Evidentemente no... Hay un rechazo a la política de gobierno, pero no para decir, bueno, que venga fulano, que venga mengano, es una movilización de... Justamente la estrategia del kirchnerismo fue a apuntar el pasado de cada uno de los reclamos justos que se venían haciendo, o sea, atacar por ese lado. Moyano, una línea política, Barrio Nuevo que estuvo con Dualde, que Micheli ahora se junta con ellos, pero dejando y sacando de contexto los reclamos que eran justos. Exactamente, una marcha convocada además de 3 centrales de trabajadores. Sí, o sea, digo, no sé, porque como peronista te tendría que llamar la atención algo de eso. Pero bueno, digo, para cerrar, yo he debatido bastante con algunos compañeros, realmente compañeros muy muy buenos, que siempre están en el primer escalón de la lucha, que por ahí tenían algunas dudas o incluso estuvieron en contra de este paro por su apoyo al gobierno, que la verdad que tal vez, bueno, evidentemente esto en el muy corto plazo la derecha política se fortalezca, pero únicamente porque el gobierno fue cuestionado, digamos, no por méritos propios. Obviamente tampoco se puede acusar de ninguna bajeza por lo del martes, al menos a ninguno de los dirigentes sindicales, menos que menos a los millones de laburantes que adhirieron. Pero ahora digo, pase lo que pase, la responsabilidad es netamente del gobierno. Digo que no atendió un puto reclamo del movimiento obrero en el último año y medio. Sí. Y se dedicó, estuvo muy ocupado, eso sí, en partir centrales sindicales. Entonces, digo, también fijémonos cuando hablamos de el peligro destituyente, que es una pavada en un año no electoral y a un año de que el gobierno ganó por el 54% de los votos, de lo cual la mayoría fueron de laburantes que pararon el martes. También fijémonos la responsabilidad de un gobierno y las respuestas que se dan. Digo, cuando fueron los reclamos de la clase media engordada en estos 10 años, del 8N, de los caceroleros, el gobierno optó por no decir nada. Ahora, ante un paro nacional de los laburantes, lo salió a matar. Sí. Digo, la verdad es que es preocupante y esperemos que haya algún tipo de respuesta, sobre todo porque el gobierno tiene la capacidad política y el país está económicamente preparado para dar soluciones a esos reclamos. Entonces, esperemos que prime la cordura el diálogo que nos une y que podamos los laburantes obtener
satisfacción a nuestras demandas para ir por más y empezar a tomar estas demandas que por ahí estuvieron un poquito ocultadas, pero que salieron a la luz con las declaraciones de Micheli y de los compañeros que están más vulnerados en sus derechos laborales, como los trabajadores negros y precarizados. 13:25 en toda la República Argentina, la temperatura 26 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la humedad 39%, la presión atmosférica 1000.